Mi madrastra no gritó. Lo declaró. De pie en la entrada del garaje, con la lluvia cayendo detrás de ella como si el cielo también estuviera enojado. Me miró directo a los ojos y dijo: «Lárgate de mi casa». Sin temblar, sin miedo, sin una pizca de arrepentimiento. Y mi papá, él solo se quedó allí, con las manos en las bolsas, viendo el suelo, como si perderme fuera más fácil que levantar la cabeza. Así que caminé hacia la noche con nada más que una bolsa y una promesa que no me atreví a decir en voz alta. Años después, cuando aparecieron en la puerta de mi oficina esperando dinero, no tenían idea de que la niña que habían desechado no era la misma mujer que les abría. Y aún así, eso ni siquiera fue lo que más los sorprendió. Yo no siempre fui la mujer segura, independiente y difícil de derribar que la gente conoce ahora. Antes de las vistas desde la oficina y los premios en la pared, hubo una niña de 12 años tratando de sobrevivir al tipo de silencio que vacía una casa por dentro. Mi mamá murió de repente, un aneurisma que se la llevó en una mañana. Un minuto estaba cantando Motown mientras volteaba hotcakes y al siguiente, el mundo se quedó sin ella. La casa se sintió demasiado grande para sus propias paredes. Mi papá y yo tratamos de seguir, calentando cenas congeladas, separando la ropa. Nunca la doblábamos bien. Fingíamos que no nos estábamos ahogando en el silencio que antes era suyo. Por un tiempo, si fuimos solo él y yo. Llegaba del taller mecánico oliendo a aceite, me despeinaba y decía que yo era más fuerte de lo que creía. Le creí. Necesitaba creerle. Luego conoció a Francis, una mesera con ojos color avellana y una sonrisa que siempre se sentía calculada. Entró a nuestra casa rápido, demasiado rápido. Boda en el juzgado, 3 maletas y un gato que se adueñó de la mecedora de mi mamá como si siempre hubiera sido suya. Al principio se portó dulce, reorganizando la despensa, moviendo cosas, moldeando nuestra casa a su gusto. Pero la dulzura solo era el acto de apertura. Francis se volvió la guardiana de cada peso que entraba a la casa. Revisaba recibos, marcaba el súper con pluma roja, suspiraba fuerte cada vez que servía un vaso de leche. Mi papá, agotado de tantos turnos dobles, la dejaba. Tal vez pensaba que dejarle las cuentas era tener el control al fin. Tal vez era más fácil que enfrentarla. Tal vez pensó que elegir la paz era elegirla a ella. De cualquier forma, no me eligió a mí. La niña que yo era se esforzaba. Quería que la casa siguiera tranquila, que el aire siguiera tibio. Doblaba ropa, ponía la mesa, recortaba cupones para su lista del súper, trabajaba de niñera los fines de semana y le entregaba mis billetes arrugados como si fueran ofrendas. Ella casi ni levantaba la mirada. Mis calificaciones subieron. Llené el refri de 10, como pruebas de que valía la pena quedarme. Francis solo tocaba la boleta con una uña perfecta y decía: «Bien, la universidad no es barata». Mi papá sonreía débil, casi pidiendo perdón, y luego la veía a ella como esperando permiso para sentirse orgulloso. A los 13, las reglas de la casa eran suyas. Toques de queda, quehaceres, un calendario de tareas que ni un gerente de restaurante aguantaría. Traté de aferrarme a pedazos de mi mamá, una sudadera vieja que aún olía a su crema, la mecedora donde me leía. Francis les llamó tiliches. Un día, simplemente desaparecieron. Mi papá la ayudó a subir la mecedora al carro sin verme a los ojos. Esa fue la primera vez que sentí algo romperse dentro de mí. Y aún así me quedé. Intenté. Me repetí que las familias se arreglan si te esfuerzas lo suficiente. No sabía que hay personas que no quieren familia. Quieren control. Y yo estaba creciendo demasiado, entendiendo demasiado, para ser controlada por mucho más tiempo. Con los años, Francis apretó más la cuerda. A los 16 ya sabía leer el cambio en su voz, igual que los marineros leen una tormenta. Suave al principio, luego tan filosa que cortaba la poca esperanza que todavía cargaba. El dinero se convirtió en su arma favorita. Cada ida al súper era un interrogatorio bajo la luz de la cocina. Sostenía los recibos como evidencia, marcando manzanas, yogurt, incluso cereal de marca barata como si hubiera cometido delitos por comer. Los extras no están en el presupuesto, decía. Mi papá carraspeaba, veía a cualquier lado excepto a mí, y dejaba que su palabra fuera ley. La escuela no era escape. Era palanca. Necesitaba una cartulina para un proyecto. 3 pesos. Me dijo que lo ganara yo. Corté el pasto del vecino por 5, llegué sudada y orgullosa, y vi cómo se quedaba con casi todo para gastos de la casa. Me devolvió 1 peso, como si fuera caridad. Mis cumpleaños desaparecieron. Pasaban sin tarjeta, sin vela, sin un solo segundo donde yo importara.
Horneé brownies con dinero que ahorré de cuidar niños, y los compartí con vecinos que recordaban mejor mi nombre que mi propio papá. Francis tomó uno, se quejó de las calorías y preguntó si había contemplado el costo del cacao. Aún así, me aferré. Me dije que algún día aflojaría, que mi papá vería lo que pasaba, que si era paciente, callada, buena, algo cambiaría. Pero la casa solo se enfrió más. El punto de quiebre no llegó con gritos ni portazos. Fue una sola frase, dicha casi al aire, que cortó lo poco que quedaba de mi familia. Entré de la escuela con un examen de historia, 98%, marcado en rojo. Un tipo de calificación que antes celebrábamos. Mi papá estaba en el sillón reclinable, Francis sentada en el descansabrazos, hojeando colores de pintura para lo que solía ser el cuarto de costura de mi mamá. Extendí la hoja. Ella ni volteó. Solo dijo, con una calma cruel: un ingreso, una hija. Ese es el plan. Y aunque no seas sangre, las muchachas grandes deben mantenerse solas. Mi papá abrió la boca, como queriendo decir algo, pero la cerró. Sin palabras. Sin defensa. Sin reconocer el esfuerzo metido en cada 10, cada tarea, cada peso que llevaba a casa. Ahí entendí algo. Francis no quería una familia. Estaba encogiendo la casa hasta que ya no hubiera espacio para mí. Y mi papá, por miedo o lealtad, lo permitiría. No me fui ese día. La gente cree que los momentos decisivos traen explosiones. Pero los verdaderos quiebres son silenciosos. Se acomodan en tus huesos. Te rehacen desde adentro. Después de esa frase, algo en mí se quedó quieto. No dormido, claro. La clase de claridad que llega cuando por fin aceptas una verdad que llevabas años evitando. Ya no era parte de esa familia. Era un gasto. Un estorbo que planeaban reducir hasta que me rompiera o desapareciera. Así que decidí desaparecer, pero a mi manera. Empecé poco a poco. Más turnos en el restaurante de comida rápida por Atlantic Boulevard. Metía el uniforme en la mochila todas las mañanas. Francis asumía que me quedaba en la escuela. Mi papá nunca preguntó. Guardé cada propina que no lograba quitarme, escondiendo el dinero en una lata de café que decía colegio y metiéndola bajo una tabla suelta en mi cuarto. Estudié más que nunca, no porque buscara su aprobación, sino porque necesitaba un futuro donde ella no pudiera alcanzarme. Resúmenes en tarjetas, blogs impresos de la biblioteca, folletos universitarios escondidos detrás de los libros para que Francis no los llamara fantasías. En la casa aprendí a volverme parte del fondo. Caminar suave. Hablar poco. Evitar peleas. No por miedo, por estrategia. A los 16 descubrí algo poderoso. El silencio es camuflaje. Cuando dejas de reaccionar, la gente que vive del control pierde su arma. No pueden girar el cuchillo si ya no sangras. Así que cuando Francis criticaba el precio de las frutas, asentía. Cuando se quedaba con mi dinero, la dejaba. Cuando metía mi ropa en bolsas para donación, doblaba los cajones vacíos sin decir nada. Ella creía que estaba ganando. No sabía que yo estaba construyendo algo que no podía ver, algo que no podía detener. Mi plan silencioso tenía planeada mi huida hasta por horas. Durante los almuerzos, usaba las computadoras de la escuela para llenar solicitudes de becas. La orientadora me ayudaba a acomodar mis ensayos, creyéndose cada palabra de mi disciplina y motivación. No sabía que esas cualidades no eran virtudes, eran mecanismos de supervivencia. Busqué colegios comunitarios en St. Augustine, el lugar más cercano donde imaginaba poder empezar de nuevo. Revisé rutas de camiones. Vi qué campus ofrecían trabajo para estudiantes. Imprimí todo y escondí los papeles entre las páginas de una novela que Francis jamás tocaría. Pero lo más importante del plan no eran las becas, ni las notas, ni siquiera el dinero escondido bajo la tabla suelta de mi piso. Era mi tía Dana, la hermana menor de mi mamá. La única adulta que aún me mandaba tarjetas de cumpleaños, aunque mi papá se olvidara de mencionarlo. A veces llamaba a la casa. Su voz siempre sonaba cálida, de ese tipo de amor que no es escandaloso, pero es constante, como una luz del porche que nunca se apaga. Nunca le conté qué tan mal estaban las cosas, pero siempre preguntaba lo suficiente, con esa delicadeza de enfermera que busca la verdad detrás de tus respuestas. Una noche, encerrada en mi cuarto, escuchando a Francis quejarse del recibo de luz a través de la pared, le escribí una carta a Dana. No era una confesión, solo hechos. Lo necesario para decir, tal vez pronto te necesite. La sellé, la escondí en mi mochila y esperé un momento en que Francis no estuviera vigilando el buzón como un halcón. Esa carta era mi salvavidas,
mucho antes de que entendiera cuánto iba a necesitarlo. Las cosas se aceleraron después. Francis encontró mis folletos universitarios mientras limpiaba. Los agitó como si fueran contrabando. Esta fantasía no cabe en el presupuesto. Sé realista, Cale. Mi papá estaba detrás de ella, frotándose el cuello, con los ojos cansados. Nadie se preguntó por qué una chava de 17 ya cargaba con el peso de la hipoteca y del súper. La semana siguiente encontró mi sobre de propinas. No preguntó. Simplemente se volvió dinero del seguro del carro. Mi papá lo vio todo, sin decir una sola palabra. Ahí entendí algo. No podía esperar a cumplir 18. No podía esperar a las becas. No podía esperar a un futuro que ella no aprobara. Mi camino no era algo al que algún día llegaría. Era algo al que tenía que correr ya. La noche que todo pasó, la noche que Francis me corrió, no fue una sorpresa. No realmente. Cuando alguien pasa años empujándote al borde, aprendes a caer con los pies firmes. Mientras Francis gritaba desde la entrada del garaje, ordenándome que me fuera esa misma noche, sentí una calma extraña caer sobre mí. Ella creía que era su golpe final, que me rompería, que lloraría, que suplicaría. No sabía que yo ya tenía mi salida planeada. Me aventó una bolsa de viaje, luego un boleto de autobús. Solo de ida. Tu tía ya sabe, dijo. Mi padre detrás de ella, con su silencio habitual, casi esperado. Salí a la noche húmeda de Florida con un solo pensamiento. Estoy lista. La central de autobuses olía a metal y café. El viaje fue largo y oscuro, pero veía pasar las luces de la calle como si fueran señales marcando el camino hacia la vida que había construido en secreto. Cuando Dana abrió su puerta, pijama de franela, chongo desechó, ojos llenos de preocupación, entré en la luz tibia detrás de ella y sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Seguridad. Posibilidad. No pidió explicaciones. No exigió pruebas. Solo dijo, te quedas aquí todo el tiempo que necesites. Y por primera vez desde que murió mi mamá, le creía a alguien. Porque mi plan silencioso, ese que construí pedazo a pedazo, por fin me había llevado a un lugar donde no era una carga. Un lugar donde el silencio no castigaba. Protegía. No lo sabía entonces, pero todo lo que vino después, el éxito, la fuerza, incluso la revancha, nació de ese momento. Ese momento en el que entendí que no estaba indefensa. Estaba libre. El éxito no llegó de golpe. Se levantó con años de desvelos, clases en el Community College, trabajitos de marketing que luego se volvieron clientes de verdad, luego portafolio, luego la agencia que manejo hoy. A los 32, tenía un equipo completo, una oficina en el centro con vista al agua, y la estabilidad con la que soñaba cuando tenía 17 y viajaba en un Greyhound. Pensé que mi vida, la vida que construí, ya estaba protegida. Pero el pasado siempre encuentra la puerta. Estaba en una junta cuando mi recepcionista me marcó, nerviosa. Cale, tu familia está aquí. La palabra me congeló. Familia. Abrí la cámara de seguridad. Ahí estaban. Francis, rígida, con una blusa floreada y el bolso apretado contra el pecho como si fuera armadura. Mi papá, unos pasos detrás, manos en las bolsas, mirando el piso. La misma postura de la noche en que me dejó ir. Envíalos arriba, dije. Salieron del elevador como si entraran a un hotel, no al negocio de la hija que abandonaron. Francis miró las paredes de cristal, los premios, el equipo trabajando. Así que aquí terminaste, dijo. Impresionante. Te fue bien. Mi papá asintió tímido. Estamos orgullosos de ti. Las palabras cayeron vacías. Yo seguí de pie detrás de mi escritorio. ¿Qué quieren? Francis no titubeó. Se sentó sin permiso. Sacó una carpeta manila llena de impresiones, artículos sobre mi empresa, estimaciones de ingresos, capturas de entrevistas. Hemos estado investigando, dijo. Una mujer exitosa como tú entiende la presión que vivimos. Deslizó una hoja por el escritorio. Un número escrito en marcador grueso. 150,000 pesos para un condominio, explicó. Y las necesidades médicas de Wayne están aumentando. La familia ayuda a la familia, añadió mi padre, casi en un murmullo. Nos ayudaría mucho, Cale. Tú puedes. Algo dentro de mí se inmovilizó. No por miedo, por reconocimiento. La misma exigencia de siempre. La misma postura silenciosa de mi padre. Como si todos los años entre nosotros jamás hubieran existido. No, dije. Francis parpadeó. No, no. Y no les voy a dar nada. Su sonrisa se quebró. Nos lo debes. Te dimos casa, comida,
te criamos. Ustedes me corrieron, dije con la voz pareja. Y él lo vio. Mi padre se estremeció. Francis bufó. Fue un malentendido, dijo. Mira qué independiente te volviste. Eso no fue independencia, respondí. Fue supervivencia. Francis se inclinó hacia adelante. Manejamos hasta acá esperando respeto. No. Vinieron esperando un cheque. Su voz subió de golpe. Ingrata. Presioné el botón del intercomunicador. Seguridad a mi oficina. Francis se levantó de golpe. ¿Vas a correr a tu propia familia? Ustedes tomaron esa decisión por mí hace 15 años. 2 guardias entraron, tranquilos, profesionales. Por favor, acompáñenlos a la salida, dije. Francis gritó todo el camino al elevador, insultos, historias distorsionadas, acusaciones inventadas. Mi padre murmuró mi nombre una sola vez, tan bajito que apenas lo escuché, justo antes de que las puertas se cerraran. Cuando el elevador desapareció, la oficina se llenó de una calma que nunca conocí de adolescente. Un silencio elegido. Un silencio mío. Pero no había terminado. 3 semanas después, saliendo de un almuerzo con un cliente, encontré mi coche bloqueado por un sedán viejo. Francis salió hecha una furia, la cara torcida, la voz temblando de rabia. ¿Crees que esto ya acabó? Gritó. Vas a darnos ese dinero. Mi padre seguía en el asiento del conductor, mirando el volante, haciendo lo que siempre hizo, nada. Francis se acercó más y me agarró del brazo, arrugando mi manga. Le debes a tu sangre. Me hice hacia atrás. Estás violando la orden de restricción. Lie, a mi lado, ya estaba grabando. La policía llegó en minutos. Francis fue esposada mientras gritaba mi nombre como si fuera una maldición que quería perseguirme por la calle. Mi papá nunca bajó del coche. Cuando cerraron la puerta de la patrulla y su voz se apagó detrás del cristal, algo dentro de mí por fin se acomodó. No fue triunfo. No fue venganza. Fue cierre. Y la certeza de que esta vez la puerta que se cerraba no era la suya contra mí. Era la mía, bloqueando el pasado para siempre. Lo curioso del cierre es que no llega con aplausos. No hay música épica, ni un momento cinematográfico donde el mundo reconoce lo que sobreviviste. Llega despacio, casi tímido, como un cambio de clima. Solo te das cuenta cuando notas que el aire ya no pesa. Después del arresto de Francis, después del papeleo, las declaraciones y las conversaciones que jamás imaginé tener con policías, llegué a casa y me senté en la quietud de mi sala. Sin caos, sin gritos, sin pasos rondando mi puerta. Solo silencio. Pero no el silencio que me crió, ese que asfixiaba. Un silencio ganado, propio. Por años cargué la sombra de esa noche en el garaje, la puerta azotándose, el boleto del camión, el peso del silencio de mi padre. Eso moldeó cómo trabajé, cómo me exigí, cuánto protegía lo que construía. Pensé que el éxito borraría ese recuerdo, que los logros reescribirían la historia de haber sido indeseada. Pero mirando por mi ventana esa noche, viendo las luces de la calle parpadear en el pavimento, entendí algo. El éxito no cura el abandono. Solo te da herramientas para enfrentarlo. Lo que me sanó fue el límite. Elegirme cuando ellos esperaban que me doblara. Mantenerme firme cuando contaban con la niña que ya no existía. Decir no en voz alta, con testigos, con seguridad, con la ley de mi lado. Eso cambió algo profundo en mí. Pensé en Dana, la mujer que salió en plena lluvia, en pijamas de franela, para recogerme en una estación casi vacía. La mujer que me preparó un cuarto sin dudarlo, que nunca pidió pago, que jamás me hizo sentir una carga. Ella no me salvó para que yo creciera tolerando menos de lo que merezco. Me salvó para que construyera algo mejor. Y lo hice, la empresa, el equipo, la vida. Y entendí que nada de eso existió para demostrarle algo a Francis, ni para recuperar el amor de mi papá. Existió porque yo decidí que su versión de mí no iba a ser la verdad. Mientras estaba ahí sentada, una claridad tranquila cayó sobre mí. La sangre podrá iniciar tu historia, pero no escribe el final. Lo escribo yo. Hay una paz que no viene de ganar. Viene de elegirte por fin. La voz de mi madrastra. El silencio de mi padre. Años siendo tratada como una idea secundaria. Nada de eso me define ya. La puerta que cerraron cuando tenía 17 ya no duele. Solo me recuerda lo lejos que caminé sin ellos. Y la verdad es simple. La sangre no hace familia. El comportamiento sí. Si alguna vez tuviste que trazar una línea para proteger tu paz, cuéntame qué parte de mi historia te pegó más. Di tu ciudad y sígueme para más historias de romper cadenas tóxicas.